quedar en el canal de YouTube, así que van a poder volver a verla y igualmente se les va a enviar a cada uno de ustedes para que puedan analizar cada una de los grupos, de los paquetes y qué trae cada uno, cada módulo. En rasgos generales, el T2 lo que hace es, además de traer todas las funcionalidades del T1, va a tener incorporado también todo lo que es diseño descendente e ingeniería concurrente. El T3 va a ser toda la parte de mecanismos, de tolerancias, dimensionamientos, diseño de moldes y mecanizado. El T4 va a traer la parte de MATCAD o todos los cálculos matemáticos dentro de nuestro modelo en 3D, la simulación, análisis de flujo y fatiga, máquinas de producción. Y dentro del T5 vamos a tener, obviamente, todo el paquete completo de Creo, donde además de tener todas las prestaciones que fui nombrando hasta ahora, vamos a tener simulación avanzada y análisis de flujo, todo lo que es análisis de elementos finitos, modelado de opciones de optimización de topología y además vamos a poder hacer manufactura aditiva con lo que es impresión en 3D de metales, no solamente de plástico, y mecanizados completos. Bien, la presentación de hoy, en el webinar de hoy, los temas más relevantes que vamos a tocar y que creo que son las prestaciones más importantes y que se diferencian de este software con los software que hoy están en el mercado, son las prestaciones que tiene como diseño generativo basado en inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir a grandes rasgos? Que el mismo software, creo, por medio de inteligencia artificial me va a permitir a mí generar diferentes configuraciones de pieza donde yo voy a poder sacarle material, voy a poder incorporarle alguna estructura un poco más orgánica y ahorrándome mucho tiempo de desarrollo del producto, yo voy a poder tener varias opciones de una misma pieza y poder elegir cuál es la mejor o la que mejor se adapta a las necesidades de producción de la fábrica. Después tenemos la parte de simulación en tiempo real. Acá vamos a ver toda la parte de análisis de elementos finitos, análisis modal, toda la parte de fluidos, colaboración mediante realidad aumentada. Este es un módulo que me parece súper importante y es una diferencia con otros software que están hoy en el mercado, donde yo, una vez que ya tenga modelado mi producto 3D, rápidamente con un drag and drop yo voy a poder verlo en el espacio físico donde yo esté por medio de algún dispositivo tecnológico, que puede ser una tablet o unas gafas de 2D o 3D. Además tenemos también la parte de diseño basado en el IoT, entonces yo voy a poder incorporar toda la información de sensores en tiempo real a mi modelo y voy a poder ir viendo, por ejemplo, en la parte de mantenimiento predictivo o la parte de mantenimiento de máquinas en tiempo real y de una forma digital, no tanto en papel o métodos tradicionales como están hoy en la industria, voy a poder ver toda esta información. Y por último, el diseño para la fabricación aditiva, que es toda la parte de impresión en 3D, que hoy en día, además de incorporar toda la parte de impresión en plásticos o en polímeros, tengo también la posibilidad de imprimir piezas metálicas. Bien, hoy en día el Creo 8.0 es la última versión que trae Creo. En un principio era el Pro Engineer, después pasó varias evoluciones de Creo hasta llegar a esta versión, donde tenemos mejoras en el tablero de mando, en las visualizaciones del control, mejoras en el árbol del modelo. Podemos generar una vista previa de la instantánea, quiere decir que cuando yo esté diseñando mi pieza en 3D voy a poder ir viendo cuáles van a ser las modificaciones antes de aceptar la definición de ese modelo en 3D. Tiene nuevas funciones de taladro, sistemas con ruteado y chapa, curvas geodésicas, conjuntos inseparables. Esto es muy importante lo de conjuntos inseparables porque yo voy a poder tener un ensamble complejo con muchas piezas donde lo voy a poder abrir como si fuera una parte, entonces me va a reducir mucho el tamaño de ese archivo para poder compartirlo en alguna parte de la empresa. Y además tiene la función de Render Studio que está mejorada en Creo 8.0 para poder presentar mis productos de una forma estéticamente mucho más agradable y que tenga, bueno, un resultado visual o estético mucho más realista.
Bien, básicamente creo funciona de la forma de diseño basado en el modelo. Esto quiere decir que la única verdad o toda la empresa va a girar en torno a mi modelo 3D, donde además de yo tener toda la información técnica y de cotas y de dimensionamiento, yo voy a poder además detallarlo de una forma de poder ponerle cotas en 3D sin necesidad de ir al plano. Esto es muy importante en la parte del site o de la planta, donde yo por ahí tengo que compartir alguna información de tolerancias y dimensionamiento de pieza, y que antes en el pasado solamente lo podía ver en el plano 2D. Ahora yo además voy a poder incorporar estas anotaciones en 3D en mi modelo CAD. Acá puse un poco la historia de cómo fue evolucionando y cuál es la idea hoy de Creo, cómo funcionaría. En un primer momento, cuando empezó toda la revolución del CAD, todos los modelos estaban basados en el plano, entonces la única verdad era el plano maestro 2D, que no tenía ninguna por ahí correlación o simplemente ni siquiera existía un modelo 3D. Luego pasamos al centrado en el modelo, donde yo si bien podía ver mi modelo 3D terminado, muchas veces no se correspondía la información o cuando yo actualizaba mi modelo en 3D, no se actualizaba el plano y esto me generaba muchos errores a la hora de fabricación. Por ahí yo actualizaba el 3D y después me olvidaba de actualizar el plano y esa pieza se mandaba a fabricar y después una vez fabricada veíamos que teníamos un error porque justamente no estaban comunicados, no había un diseño asociativo entre las dos partes. Hoy en día creo ya no puede pasar más esto porque directamente uno cuando hace alguna modificación, tanto en el modelo 3D como en el plano, automáticamente se actualizan los dos diseños. Entonces, hoy en día toda la empresa está basada en modelos, donde yo voy a poder además tener todas estas anotaciones, que pueden ver acá en esta imagen, de tolerancias, de dimensiones, de superficies, acabados, donde yo voy a poder además agregar datos, instrucciones de trabajo, notas generales, especificaciones de material. Entonces, todo va a estar centrado en mi modelo. Otra de las prestaciones que trae Creo 8.0, además de lo que venimos hablando, son actualizaciones de los símbolos. Acá podemos ver en esta imagen que trae una librería de símbolos mucho más compleja. Se puede hacer toda la parte de geometría, dimensionamiento y tolerancias para conjuntos, como se puede ver en esta imagen, anotaciones de superficies y herramientas de esbozo. Bien, como les comentaba, un módulo que me parece muy importante y que va a ahorrar mucho tiempo en la parte de desarrollo. Muchas veces pasa en la empresa que tenemos que desarrollar alguna pieza que tenga menor peso, porque necesitamos quitarle peso para que sea más competente con el diseño que nosotros queremos buscar, o queremos ahorrar materiales, tenemos que sacar material, pero no queremos perder la funcionalidad en la estructura del diseño. Entonces, lo que me va a hacer el diseño generativo básicamente es viendo el diseño de una pieza que yo haya generado, que yo haya creado, por medio de inteligencia artificial, me va a dar varias opciones de esa pieza y me va a decir cuál es el mejor diseño que se adapte en cuanto a peso, material y estructura de esa pieza. Y una vez que yo tenga todos esos diseños que se hace de una forma automática, yo voy a poder elegir en la nube cuál es la pieza que mejor se adapta a mi sistema de fabricación. Lo vamos a ver eso ahora en un videíto también que agregué ahora en el webinar. Acá podemos ver, por ejemplo, acá tenemos una viga donde yo necesito mantener estas dos partes de la viga, pero la parte interna yo quiero reducir el material a lo máximo posible. Bueno, acá en esta pieza podemos ver lo mismo y el mismo software por medio de un análisis
va a ir generando cuáles son todas las opciones que mejor se adapten tanto a los esfuerzos que yo le ponga, los materiales que quiero que sí o sí se conserve, cuáles son las perforaciones que voy a necesitar que tenga esta pieza, y además de generarme ese diseño conceptual orgánico y generativo, voy a poder ir haciendo, pero vamos a volver un poquito más para atrás, en tiempo real sobre esta pieza que fue diseñada por inteligencia artificial, yo voy a poder hacer además un análisis de simulación. Acá estamos viendo un análisis de elementos finitos para ver realmente si esta pieza no va a tener ningún problema de esfuerzos, de tensiones, de fractura. Bien, acá podemos ver que podemos ir modificando esta pieza y decir, bueno, yo quiero en realidad que el material coma un poco más de la pieza porque no necesito que... Y acá me va generando diferentes opciones que se van a ir cargando en la nube. Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos 4 opciones de la misma pieza. Obviamente que hay algunas piezas que no se van a poder hacer en un CNC, que vamos a necesitar hacerlas quizás en impresión 3D. Entonces, dependiendo las posibilidades que tengamos dentro de la industria, vamos a ir viendo cuál es la opción que más nos conviene. Y acá podemos ver lo mismo. En esta pieza yo estoy haciendo una simulación de análisis de elementos finitos. Otra de las funcionalidades que tiene, creo, es el tema de multibody. Esto, si bien aparece en casi todos los software CAD de 3D como CATIA, NX, todos los software que están hoy en el mercado, que es la parte de poder diseñar una pieza en diferentes o en múltiples volúmenes geométricos. Lo que va a hacer además, creo, de poder generar esta pieza en diferentes volúmenes o bodies, que se le llama multibody, es poder optimizar cada uno de los volúmenes que yo tenga con diseño generativo. Y además voy a poder hacer simulaciones de cada uno. Por ejemplo, en esta pieza, vamos a ver acá en el ejemplo, que yo tengo varios, es una pieza, un sólido, pero yo tengo varios volúmenes. Y en este volumen, si se ve, estoy haciendo solamente en ese body un diseño generativo. Bien, eh, discúlpenme un cachito que voy a ver si, me parece que hay más personas que quieren entrar a la reunión, a ver si... eh, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, como les comentaba, entonces en cada uno de los volúmenes o en cada uno de los body que yo tenga voy a poder agregar diferentes tipos de materiales, voy a poder hacer análisis de simulación en un body. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo análisis de fluidos. Si bien es una sola pieza, como yo tengo diferentes bodies, voy a poder hacer este análisis antes de mandar la pieza a fabricar. En este caso estoy usando la tecnología de multibodies para generar esta sustracción de material. Esto, bueno, sería una funcionalidad que tienen hoy en día casi todos los CAD, pero me parecía muy interesante remarcar la parte de diseño generativo dentro de cada uno de los volúmenes geométricos de una pieza. Hasta ahora venimos bien, o tienen alguna pregunta, en cualquier momento, si tienen alguna duda, consulta, me pueden parar y bueno, y resolvemos el problema, sin problema. A ver si. Bien, otro de los módulos que están dentro de Creo es la parte de ensambles grandes. Este es un módulo muy interesante porque además de poder generar ensambles
grandes como ven acá esta máquina o esta moto, tenemos la posibilidad dentro de Creo de poder abrir representaciones o ensambles grandes de una forma un poco menos compleja y después poder trabajar dentro de ese mismo ensamble las partes que nosotros queramos trabajar. Por ejemplo, yo acá voy a abrirlo como si fuera una representación ligera, entonces si pueden ver, se abrió muy rápido este ensamble de esta máquina de cortar pasto. Y lo que yo voy a hacer después de abrirlo de forma ligera, que en realidad lo que me está abriendo es como si fuera una imagen de cada una de las piezas que yo fui diseñando, y si yo necesito hacer alguna modificación, lo único que tengo que hacer es cambiar la forma del ensamble y definirlo como una representación maestra, y ahí sí elegir cada una de las piezas que yo quiero para que me traiga directamente cada una de las partes que están dentro de ese ensamble y yo poder hacer alguna modificación. No es necesario que yo abra todo un ensamble con todas las piezas, que me llevaría muchísimo tiempo, cuando en realidad lo único que yo por ahí necesito es hacer la modificación, por ejemplo, en esta parte del tren trasero de la máquina de cortar pasto. En este caso, yo, por ejemplo, puedo ver que en estas piezas yo voy a tener una interferencia en la rueda derecha. Voy a poder acercarme, voy a poder hacer una sección, y si se fijan, solamente la sección la está haciendo de las piezas que yo seleccioné como representación maestra, no en todo el ensamble. Y una vez que yo modifique, veo que acá tengo una interferencia, voy a correr en la sección esta pieza para no tener más la interferencia, se va a actualizar en el modelo general. Si bien yo lo abrí como una representación ligera para poder hacerlo más rápido, una vez que yo modifico, se va a modificar en el ensamble general. Hoy en día, ¿cuáles son los problemas que tenemos en toda la parte de diseño de ensambles grandes? Justamente la pérdida de productividad y eficiencia debido a mala comunicación y errores y retrabajo. Esto de que estábamos hablando de que por ahí hoy en día cuando yo quiero mostrar un ensamble muy grande demora mucho tiempo la computadora en poder abrirlo, y con esto que les acabo de comentar, de una forma muy rápida, la computadora no estaría utilizando toda la memoria y podría abrir un ensamble grande y poder compartirlos con todos los colaboradores. Es un proceso difícil de implementar cambios debido a dependencias de ensamblaje. Hay una incapacidad para respaldar el diseño y crear productos altamente personalizados, proyectos retrasados y con exceso de presupuesto y pérdida de propiedad intelectual de la empresa. Para resolver estos problemas, Creo agregó un módulo que se llama Creo Advanced Assembling Extension o AAX, que lo que hace justamente es trabajar con una tecnología top-down. ¿Qué sería esto de la tecnología top-down? En realidad lo que hace es trabajar con una ingeniería concurrente, donde cada uno de los diseñadores o ingenieros va a poder trabajar en una pieza o en una parte de todo el ensamble, y vamos a tener un gestor que va a distribuir, o un líder que va a distribuir el trabajo en todo su equipo, y él lo único que va a generar este gestor, y después va a ser el que va a ensamblar todo, es generar como si fuera un esqueleto. Acá podemos ver que tenemos un esqueleto de esta moto, y cada uno, y le va a ir dando tareas a cada uno del equipo para después poder ensamblarlo. Lo podemos ver acá más fácil. Acá tenemos el integrador o el design leader que va a generar este esqueleto en forma celeste con todas las dimensiones o los requerimientos que necesito para cumplir con las especificaciones del producto, y después le va a dar a cada uno de los diseñadores o ingenieros del equipo una tarea. Y también podemos incorporar o agregar toda la parte de tornillería o toda la parte de proveedores externos. Entonces, de esta forma, una vez que cada uno termine, va a poder ir incorporándolo a nuestro esqueleto inicial, y se va a trabajar de forma concurrente y colaborativa entre todos los que participan en el proyecto. Bueno, acá sería más o menos el mismo ejemplo. Y acá, bueno, el integrador o el lead design, ahí va a juntar todas las piezas o todos los puntos PRT de este ensamble y va a terminar de definir este CUTER.
Bien. ¿Por qué elegir este tipo de extensión? Porque justamente habilita una ingeniería concurrente más eficiente, va a mejorar el rendimiento del ensamblaje, se utilizan estos modelos de esqueletos para capturar la intención del diseño, simplifica la personalización del ensamblaje y se pueden desarrollar planos de proceso y dibujo de ensamblaje más fácilmente. Bien, luego tenemos toda la parte de las soluciones de superficie de Creo. Creo ofrece tres posibilidades para poder desarrollar el tema de diseños de superficie, modelos de superficie, donde tenemos el diseño de superficie paramétrico, el freestyle o modelado libre o ISDX. Básicamente, el diseño paramétrico de superficies es el que conocemos casi todos los que hemos desarrollado en superficies en algún CAD, donde yo voy a poder generar, por ejemplo, alguna curva de esta pieza, otra curva de otro lado, y por medio de líneas o curvas voy a poder ir conectando, ir generando con dimensiones, ángulos, tolerancias, tangencias de esas curvas esta superficie que yo quiera generar. Entonces va a ser en realidad un desarrollo utilizando restricciones y parámetros para poder desarrollar mi geometría. Después tenemos freestyle o formas libres, que lo que me permite en realidad es un modelado de una forma mucho más rápida y para personas que por ahí no son tan experimentadas en el desarrollo de superficies, poder generar alguna forma o alguna geometría interesante conceptualmente de una forma rápida y funcionaría más o menos como si uno estuviera modelando con plastilina, donde yo voy a tener diferentes polígonos o caras que yo voy a ir poder modificando para crear mi modelo final. Y por último tenemos el ISDX, que en realidad es un híbrido o una interacción entre estos dos. Tiene algunas partes de curvas donde yo voy a tener que poner algunas restricciones de tangencia, de radios. Y por otro lado voy a poder generar de forma más libre mis superficies. Por ejemplo, bueno, estas son todas las piezas que por nosotros podemos desarrollar dentro de la parte de superficie de Creo paramétrica. Acá puse algunos ejemplos. En realidad estas piezas tienen un diseño mucho más complejo. Se requiere manejar escenarios de diseños, conocer de geometrías complejas eh, y todos los que hemos desarrollado esta parte de superficies conocemos que, bueno, la forma de crear este tipo de diseño es mediante barridos, fusiones, superficies de contorno, rellenos. Por otro lado, tenemos, bueno, acá también este tipo de piezas, puse de ejemplo. Acá también necesitamos manejar toda la parte de relaciones, parámetros, fórmulas, porque necesitamos que nuestra geometría que esté definida la necesidad es capturar geometrías precisas y que matemáticamente estén correctas. Acá puse un ejemplo de las superficies que podemos crear con ISDX. Entonces podemos combinar todo lo que es el modelado paramétrico y la flexibilidad de las superficies de forma libre. En ISDX lo que vamos a hacer es justamente definir todas las curvas. Acá podemos ver que tenemos diferentes tipos de curvas y tangencias de alta calidad y luego podemos verificar con análisis de cebreado cómo se van a ir comportando todas estas superficies que fuimos creando, tanto las simples curvaturas, dobles curvaturas. Acá tenemos los análisis de cada una de las curvas, las tangencias, las posiciones, las curvaturas. Y acá puse un ejemplo de una máquina de afeitar, donde lo que yo voy a hacer es crear primero una curva, voy a traer un boceto o un dibujo en 2D que lo voy a poder escalar para que me coincida con esta curva que yo ya diseñé. Y para poder hacer superficies en ISDX, lo que yo voy a crear primero es justamente mi spline
mi curva que va a ir copiando esta forma de esta pieza. Acá abajo yo voy a crear mi segundo spline. Voy a poder ir agregándoles diferentes puntos, porque acá, bueno, yo había creado con 3 puntos. Voy a poder ir separando e ir definiendo desde dónde hasta dónde me va a llegar esta curva. A ver, que creo que le puse pausa. Ahí yo voy a poder definir, acá podemos ver todas cómo se comporta esa curva. Y voy a poder tener una visualización de 4 vistas. Esto es muy parecido a muchos programas de mallado y ese tipo de cosas, que puedo ver diferentes vistas en la misma pantalla, en la misma interfaz. Y de una forma muy rápida, si pueden ver, ya creé la superficie o la carcasa plástica de mi máquina de afeitar. Y acá yo voy generando mis dobles curvaturas, acá le agregué 2 diámetros y puedo ir cambiando las dimensiones, pero de una forma muy rápida yo puedo ir creando este tipo de superficies. Acá creo la parte inferior de la máquina de afeitar, generé un análisis de sebreado y acá tendría mi diseño final de la carcasa de plástico de mi máquina. Y por último, lo que es, creo, freestyle o la parte de superficie de freestyle, que es de modelado libre, lo que va a hacer en realidad es manipular formas primitivas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una esfera donde por medio, como si yo estuviera trabajando con una plastilina, voy a poder ir generando este tipo de superficies. Lo que, para lo que me sirve el freestyle es para generar superficies de alta calidad y por ahí para usuarios que son novatos pueden crear geometrías de superficies estilizadas de alta calidad. Acá tenemos, bueno, las 2 tecnologías que vimos hasta ahora, toda la parte de análisis de sebreado, y acá podemos ver cómo sería el diseño de freestyle, donde acá tenemos, por ejemplo, esta geometría que podemos ver todos los polígonos que la componen. Vemos que es una superficie súper compleja si tuviéramos que hacerla paramétricamente. Y acá les traje el ejemplo de una motocicleta donde vamos a iniciar el diseño de la misma forma que iniciamos la máquina de afeitar. Voy a poner un boceto en 2D superpuesto con la moto de una carcasa que yo haya ideado en 2D. Acá yo abrí una forma primitiva, en este caso una esfera, que yo la voy a ir trabajando y dimensionando hasta que adopte la forma que yo necesito para que se me genere mi superficie. Si pueden ver, él va arrastrando y generando este tipo de superficie. Acá se le pueden hacer sustracciones, se le pueden hacer adiciones de superficie. Bueno, acá está generando una parte de ventilación o sustracción de material de esta carcasa de la moto. Y una vez que yo tenga diseñada mi parte derecha, en el caso de la moto, como es simétrico, de una forma muy rápida yo puedo copiar y pegar y ya tendría la carcasa de esta moto de los 2 lados desde esa forma primitiva. Acá puedo ir agregando más, por ejemplo, acá fue agregando más polígonos, más formas a esta superficie. Y de una forma muy rápida podemos generar una superficie, como pueden visualizar, realmente de alta complejidad de una manera muy rápida. Acá en este caso, bueno, le hizo como si fuera una sustracción de material, el material entra con una curvatura para adentro. Y acá generó también toda la parte plástica, tanto de el asiento y la parte de la carcasa del motor.
Bien, otro de los módulos importantes que tiene, creo, 8.0 y que tienen todas las versiones anteriores también, es la parte de mecanizado de alta velocidad, toda la parte de control numérico, tanto para máquinas de mecanizado de 2 ejes, 2.5, 3 y hasta 5 ejes podemos trabajar. Lo que, lo que hace este módulo es justamente acelerar el tiempo de comercialización, que aumenta la eficiencia de fabricación para productos que utilizan el proceso HSM, mejora la calidad del producto, podemos crear trayectorias de herramientas optimizadas que mejoren la calidad de las piezas fabricadas y continuidad de datos. Acá, como les decía, justamente podemos también crear toda la parte de moldes, de mecanizados de molde, que esta es otra extensión, tanto con máquinas de control numérico y podemos generar matricería, electrodos, prototipos, todas las herramientas tenemos todas las herramientas de desbaste y podemos ver en tiempo real cómo se va a ir generando ese mecanizado y podemos ir viendo todas las trayectorias cuando el diseño va a ir cambiando. Esta tecnología funciona o trabaja junto con Module Work, que es un proveedor líder de componentes CAD y CAM para la generación y simulación de trayectorias de herramientas. Una vez que yo tengo mi modelo 3D, es bastante fácil para pasar a todo lo que es control numérico, tanto la tecnología de CAD, o sea, todo el modelado 3D que yo haya hecho, me sirve para poder generar mi mecanizado de control numérico. O sea, esto quiere decir que el CAD y el CAM están integrados y el cálculo se hace de una manera muy rápida y además me ayuda a toda la parte de prototipos antes de poder de salir a fabricarlo en tiempo real. Podemos hacer una simulación de toda esa trayectoria y una vez que estemos con nuestro producto definido, mandar directamente a fabricarlo. Acá puse un video con un ejemplo del módulo de mecanizado, donde tenemos todas las herramientas de desbaste. Acá tenemos una pieza, por ejemplo, de Polaris, donde yo voy a querer generar mi matricería o mi molde y de una forma muy rápida. Bueno, acá estamos viendo control numérico, cómo se va generando todo el desbaste, cuánto material necesito, si realmente el material que yo puse es el indicado, si necesito consumir menos material, cómo se va a ir produciendo en profundidad ese desbaste. Bien. eh, bueno, acá en esta imagen pueden ver que una vez que uno agrega este módulo en Creo, yo aprieto este botón y ya queda habilitado en este módulo de una forma muy fácil, que ha integrado toda la parte que es de modelado 3D CAD con toda la parte de control numérico CAM, están vinculados asociativamente. Una vez que yo modifico, pasa exactamente lo mismo que con el modelado en 2D. Una vez que yo modifico mi pieza en 3D, también, si yo ya generé mi CAM de control numérico, se va a actualizar automáticamente. Bien, ¿esto para qué me sirve? Justamente es para el control también de colisiones, mecanizados sin colisiones, simular cada operación o trayectoria, simulación de remoción de stock, visualizar la pieza de trabajo después de cada operación o cada trayectoria. Y acá en este cuadro puse todas las opciones de los módulos que tienen dependiendo de la necesidad que tenga cada uno dentro de la fábrica, dependiendo si el mecanizado es de 2 ejes, si es un fresado de 3 ejes, si tiene programación de punzonador y láser de 2 ejes. Bueno, acá hay que ver cuál es el módulo que mejor se adapta a la máquina de control numérico que ustedes tengan dentro de su empresa. Igual
esta presentación después se va a compartir, así que después con tranquilidad por ahí pueden ver cada uno de los módulos y qué contempla cada una de las opciones. Bien, también tiene incorporada la parte de manufactura aditiva o lo que hoy se conoce como impresión en 3D. Esto lo que me va a generar es poder crear prototipos de una forma muy rápida, entonces me va a reducir el tiempo de comercialización. Voy a poder reducir quizás el desarrollo de productos porque voy a poder ver la pieza y la voy a poder probar antes de mandar a fabricar en serie. Em, el prototipado se hace de una forma muy rápida y la verdad que la parte de configuración de impresoras 3D y las elecciones se hace de una forma muy fácil. Y bueno, este módulo se llama Design for Additive Manufacturing, que creo que este es en el T5, en el último módulo, paquete de Creo. Acá podemos ver en esta parte de la presentación de Creo, bueno, acá vemos una impresora en 3D donde podemos generar esta pieza. Acá, bueno, la impresión se hizo en plástico, pero también hoy en día se incorporó la tecnología de impresión en metales, donde yo voy a poder ya diseñar directamente soportes o piezas que las voy a poder usar en un producto final. Acá se pueden hacer también análisis de toda la parte de interna o las celosías que se le dice en la impresión 3D, toda la estructura interna que tiene el material para poder reducir a la cantidad de material que yo necesito usar en esta pieza. Acá, por ejemplo, bueno, acá se ve bien toda la estructura de celosías de esta pieza, generando un diseño mucho más eficiente. Acá va creando toda esa estructura. Y de una forma muy rápida, yo cambiando el modelo 3D, puedo ir jugando e ir verificando el diseño con prototipos reales en un tiempo mucho más rápido que tener que mandar a fabricar la pieza si fuera, por ejemplo, en un fresado. Bien, acá podemos definir toda la configuración de la bandeja de la impresora, cuál es el alto, por dónde quiero que empiece a imprimir, cuáles son las estructuras internas que va a tener, cuánto material necesito para esa pieza. Puedo hacer análisis de estructuras, puedo hacer análisis de elementos finitos, puedo imprimir, como les comentaba, esta parte, esta pieza o este soporte en materiales metálicos. A ver, acá agrego otro video. Creo que, bueno, acá sigue mostrando un poco más de las celosías y todas las partes internas de mi 3D. Y hoy en día cualquier versión de Creo que sea superior a Creo 6.0, o sea, desde Creo 6 hasta 8, además de tener las opciones de la manufactura aditiva, en plástico, impresión en plástico, voy a tener incorporada esta parte de Build Processor Framework que me deja también eh, configurar Creo para que pueda imprimir en metal. Bien. Luego tenemos toda la parte de análisis estructurales o análisis modal, análisis de elementos finitos, si bien no están todos dentro de la misma extensión. La extensión más básica, el paquete más básico, que es el T1, Design Essential, va a venir con esta funcionalidad incluida que se llama Linear Structural Analysis, donde yo voy a poder generar análisis estructurales estáticos de la pieza. Esto ya el módulo básico ya lo incorpora. Además de esto, voy a poder incorporar otros módulos, como el módulo de Simulation Extension,
que este sí lo que me va a permitir en realidad es hacer toda la parte de análisis de elementos finitos o análisis estructurales, tanto estáticos como dinámicos. Voy a poder hacer análisis estructural modal, de pandeo, térmicos, de fluidos, cualquier tipo de simulación que yo necesite dentro de mi empresa. En este ejemplo yo puse, por ejemplo, el desarrollo de esta pieza en esta bicicleta, donde yo voy a poder analizar la masa, cuáles son los esfuerzos, dónde van a estar posicionadas las fuerzas eh, de este objeto. Y después de poder definir cada uno de los esfuerzos y de las fuerzas, yo voy a poder verificar si no va a tener ningún problema estructural por medio de análisis de elementos finitos. Acá, por ejemplo, podemos ver en este análisis que, voy a volver un cachitín para atrás, acá, perdón. Bien, acá podemos ver que si bien estas son, es la misma pieza, una vez que yo le aplico esfuerzo a esta pieza, podemos ver que en esta parte de la pieza vamos a tener en un futuro alguna fractura. Entonces, me permite de una forma rápida poder modificarla. En este caso, podríamos modificarla o haciendo un diseño generativo, como les explicaba al principio, dejando que el mismo software me genere diferentes geometrías para ver cuál es la mejor opción para que esta pieza no tenga esta rotura en el futuro, o podemos hacer directamente alguna modificación mecánica nosotros mismos, incorporándole, por ejemplo, más material o aumentando el radio en esta parte de la pieza. Acá, por ejemplo, modificamos la pieza, le hicimos mayores radios en la parte interior, quitamos material también en el centro de la pieza para que no pese tanto. Ahí ya pude verificar cuál es el peso o la masa total de la pieza actualmente, los radios están agrandados y puedo volver a hacer una simulación rápida para verificar si ahora esta pieza va a tener un comportamiento mucho mejor. Y como resultado podemos ver que esta es la pieza antigua y esta es la pieza nueva. Podemos ver que ya no vamos a tener ningún problema de esfuerzos ni de tensiones en esa parte. Bien, dentro de la parte de simulación también tenemos diferentes módulos o extensiones. El módulo más básico solamente me va a traer esta parte de simulación, todo lo que es análisis de elementos finitos, análisis estructural estático, meshing, resultar display, y una vez que nosotros contratemos un módulo más avanzado, que es el PTC Creo Advanced Simulation Extension, vamos a poder incorporar toda la parte de material no lineal, deformaciones, análisis de preestrés o análisis dinámico, análisis termal no lineal. Bueno, básicamente sería eso. Y tenemos un módulo intermedio que es el Creo Simulation Extension, donde vamos a tener este tipo de prestaciones, por ejemplo, análisis modal, termal, análisis de contacto. Y luego tenemos, para finalizar, un Creo Simulation Elite, que por ahí esto se utiliza más en departamentos donde yo tenga algún departamento especializado solamente en la parte de simulación. Bien, otro de los módulos que trae Creo es el Creo Fatigue Advisor Extension, que lo que me va a permitir este módulo es visualizar fatigas de material y cuáles son los lugares de la pieza que van a sufrir esta integridad estructural en tanto piezas como en modelos, y de una forma muy rápida yo puedo verificar cuáles van a ser los daños, cuál va a ser el tiempo de vida de esta pieza
y cuáles son, bueno, los factores de seguridad para que esta pieza no se rompa. Cuáles son las cargas que tiene, cuáles son los ciclos que va a soportar esta pieza, bueno, y todo el tema de durabilidad y fatiga de la pieza. Y creo que es por último, creo que este es el último que puse. Tenemos también toda la parte del módulo de Creo Flow Analysis Extension, donde voy a poder analizar toda la parte de fluidos, tanto fluidos sólidos o gaseosos, y tanto internos como externos. Voy a poder analizar tanto la parte de rodamientos dentro de una caja de engranajes, por ejemplo, con el aceite, o voy a poder analizar en una turbina toda la parte eólica. En este caso puse un sistema de lubrificación del motor, donde voy a poder ir analizando toda la parte de aceites y agua, análisis de válvulas dinámicas, análisis de bombas centrífugas. Y acá también tenemos diferentes tipos de módulos, desde un módulo de Creo Flow Analysis hasta un módulo que se llama Análisis Premium, que me va a agregar la parte de cavitación, multifase, multicomponentes y análisis dinámicos. Bueno, esa sería la presentación de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Este sería el momento de las preguntas. Por mi parte creo que fue bastante claro. Después seguramente mire en detalle cuando compartas la presentación. Perfecto, Daniel. Gracias. Bueno, igualmente, como dice Daniel, esta presentación va a quedar en el canal de YouTube. Igualmente, Antonella Martín les va a compartir a todos los que participaron del webinar esta presentación, y cualquier duda o quieran incursionar en algún tema en específico, quedamos a disposición para hacer una demo a futuro. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco a todos haber participado y bueno, y esperemos que sigamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Gracias a todos.